Bueno, arrancamos con lo que es la noción de, o sea, la segunda parte, ¿no? La parte de lo que es empezar a entender cómo se comporta la gráfica de la función, con la noción de lo que es una función periódica, digamos. Una función periódica viene a relacionar a una función que se repite, digamos, pasando un determinado periodo de valores, por eso periódica, digamos, ¿no? Lo que termina sucediendo acá es que para una función periódica es que va a existir un número p, siempre existe un número p, tal que la función evaluada en un número t va a ser lo mismo que la función evaluada en un t más p. O sea que se repite cada vez que pasa un periodo de tiempo p, un periodo de valores p. ¿Sí? Nosotros acá en la función trigonométrica tenemos esto porque como habíamos visto, nosotros habíamos visto que teníamos un ángulo dado, ¿no? Este ángulo alfa, que tenías vos que el seno corresponde a la altura y el coseno corresponde a la base. ¿Sí? Entonces, Sí. más allá de que, bueno, que hay otros triángulos que tienen la misma altura, acá, por ejemplo, el triángulo del segundo cuadrante también tiene la misma altura, lo que termina pasando también es que vos, cuando pegás una vuelta entera y volvés a caer acá, ¿sí? Que este sería 2pi más alfa, te construye exactamente el mismo triángulo. Si vos, por ejemplo, pegás dos vueltas y volvés a caer acá, que esto es 4pi más alfa, vuelve a caer en el mismo ángulo, o sea que termina construyendo exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que se repite una vuelta entera, digamos, vuelve a tener el mismo triángulo, entonces vuelve a tener el mismo seno y el mismo coseno. Bueno, eso es lo que nos Claro. sucede con las funciones trigonométricas, que el periodo del seno de x de f de x igual a seno de x y de f de x igual a coseno de x, ¿sí? El periodo es el valor p que es igual a 2pi. ¿Ven? O sea, cada 2pi, la función seno y la función coseno se nos van a repetir. ¿Ven? Obviamente que cada 4pi, cada 6pi, cada 8pi también se repite, pero cuando nosotros hablamos de periodo, hablamos de el menor número p que verifica esta propiedad. Así que el periodo es el más chiquito que hace que se repita. Que es en este caso una vuelta entera. Claro, vendría a ser la unidad, digamos. Claro. Acá tenés bueno, lo mismo que como seno, la función seno y la función coseno tienen periodo 2pi. Y vamos a empezar a entender cómo se grafica la función seno y cómo se grafica la función coseno, ¿no? Acá, bueno, nosotros a medida que vamos moviéndonos en ángulo, digamos, vamos considerando distintos ángulos, serían los ángulos que vas considerando, ¿no? Lo que va pasando es que, por ejemplo, la función seno corresponde a la altura, ¿eh? Sí. Serían las alturas. Entonces, lo que va pasando a medida que arranca, digamos, en cero, nuestro valor, digamos, que corresponde al eje X, ¿sí? Acá, es el valor que es considerado T, que sería el que nosotros vimos en clase como el ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces, el ángulo alfa comenzaría, como vimos, en cero. Cuando arrancamos en cero, la altura en realidad como que no existe, no hay triángulo rectángulo, porque está Sí, planchado sí, sí. sobre el eje X, y la altura no existiría, así que corresponde Ah, pensar que cuando el ángulo es cero, el seno de alfa te vale cero. Después, a medida que va creciendo el ángulo, digamos, va tomando cada vez un ángulo más grande, va empezando a subir, va creciendo, digamos, hasta llegar a valor que tenés acá, a llegar hasta pi sobre 2. Cuando llegas a pi sobre 2, lo que desaparece es el coseno, ¿sí? Pero la altura, digamos, vendría a vendría, ser la misma y tendría a valer 1. ¿Está bien? claro, claro, vendría a ser la altura máxima. Claro, exactamente. Después, nuevamente,
a medida que va pasando el ángulo, las alturas esta sería la altura, esta sería la altura, ¿sí? Empiezan a bajar, cada vez más chiquitas las alturas, empiezan a bajar hasta llegar nuevamente a cero de vuelta. Una vez que llegas acá a 180 grados, a pi, A pi. nuevamente vale cero, y cuando empezás a irte para abajo, ahora la altura empieza a crecer, pero de forma negativa, digamos, estos son los valores de las alturas, ¿sí? Hasta llegar a 3 medio de pi, que te vale ahora menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Y como nosotros vimos recién, que el periodo de la función es 2pi, ya sabemos que en 2pi va a valer lo mismo que en 0, ¿sí? Claro. Que va a ser 0, porque cada 2pi se repite, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es que, bueno, arranca la función, lo queríamos gráficamente, digamos, vamos a construir ese mismo gráfico que tenemos acá, ¿no? ¿Eh? Que vamos a terminar construyendo el mismo gráfico que tenemos acá a la derecha. Ah, Arranca la sí, función, sí. Lo volvemos a repetir. claro, consideramos el 0, pi sobre 2, pi, 3 medio de pi y 2pi. Entonces vamos plasmando los valores. En 0 vale 0, en pi sobre 2 vale 1, en pi vale 0 de vuelta, en 3 medio de pi vale menos 1, y en 2pi vale 0 de vuelta. Entonces el gráfico de esta función, es como lo que aparece acá, terminaría quedando. Sí, otra vez. Igual que el ¿Eh? primero. Y en realidad cuando nosotros graficamos la y igual 0 de x, como ya sabemos que es periódica, digamos, que se repite el periodo, vos ya sabes que para acá se va a comportar igual, entonces va a continuar la onda. Opa, ahí estuvo. La tableta Sí, complicado. se repetiría así, y para el otro lado también se repetiría de esta forma, ¿sí? Exacto. A vos cuando grafiques una función seno o una función coseno, la idea siempre es graficar al menos un periodo, Sí, ¿sí? Esto graficarlo y el resto, bueno, que el inicio esté bien. que sigue. Bien. Para la función El coseno, perdón, arranca en 1. El coseno arranca en 1. Digamos coseno arranca exactamente. Bueno, acá está la que los, función seno, el periodo. que los inicios estén bien. Sería importante. ¿Cómo? Que los inicios estén bien. Sería lo Sí, más importante. claro, lo que vamos a hacer mucho es esto que hicimos acá, digamos, esto, pensar en este grafiquito, digamos, en esta tablita, por así decirlo, que te marca los Claro. ángulos notables. En realidad, vos tenés que encontrar el que vale 0, el que vale 1, el que vale 0 de vuelta, menos 1, en 0. Después, bueno, va a variar un poco con los desplazamientos y con la amplitud y demás, pero son los valores importantes del periodo, digamos, o sea, buscar esto en el gráfico que tengamos, en la función que tengamos. Bueno, lo mismo de recién, el periodo es esto, y después para el otro lado la continuamos en la curva, ¿sí? Y la función coseno, la misma idea, pero como vos decías, arranca en 0, ¿sí? Perdón, cuando vale 0 arranca en 1, digamos, y el periodo también sería 2pi, pero termina quedándote una onda un poco desfasada. Que en realidad, si lo ves bien, la función coseno es la función seno desplazada pi sobre 2, ¿sí? La función seno desplazada pi sobre 2 para la izquierda. O sea que pi sobre 2 para la izquierda sería que el coseno, lo puedes pensar como seno de t para la izquierda, más pi sobre 2. ¿Está bien? Gráficamente es un desplazamiento uno de la otra. Que esto también lo podemos alcanzar usando algunas de las identidades que vimos en la clase pasada. ¿Te perdimos un segundito, Javier? ¿Puede ser? Sí, sí. Estamos. Sí, me abrió la compu toda la vez. Bueno, ¿crees que si quieres apagamos la cámara porque la cámara suele robarte un poco
Ahí estás con dos a la vez, ¿eh? Sí, sí. Para. No, yo te aviso, ¿no? Para que sepas. Que celular y compu. Exacto. Usás el celular para hablar y la compu para mirar. No, no, no. No, pero estaba tratando de conectar, pero ahora no me sale el celu. Ahí está. Bueno, Ahora sí. bien. La amplitud de las funciones trigonométricas, ¿sí? De la función seno y la función coseno son las que van a tener amplitud, es lo que nosotros conocemos como el valor A que está multiplicando anterior al seno y al coseno. Digamos. Cuando vos tenés la función A por seno de X y A por coseno de X, este número, A en valor absoluto, es lo que vamos a llamar la amplitud de la función. ¿Y qué es lo que nos va a hacer? En realidad, nosotros sabemos que el seno y el coseno, ¿sí? Cuando lo graficamos, tanto el seno como el coseno, va a llegar hasta 1 y hasta -1, y eso se deriva de la circunferencia radial, digamos. Porque sabíamos que el radio era Claro. 1 y máximo va a ser 1 y -1. Bien, Sí, pero si sí. nosotros multiplicamos por alguien adelante, por un valor A, por ejemplo, I igual a 3 seno de X, lo que nos va a hacer esto es hacer que ahora, para que un poquito más grande esto, La amplitud de la onda, claro, exactamente, llegue más alto y llegue más abajo, pero no el periodo. pero no el periodo. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a llegar hasta 3, hasta -3, ¿sí? Y la gráfica ahora, el punto máximo de 1 lo va a alcanzar en el mismo lugar. El 0 lo alcanza en el mismo lugar, después viene hasta abajo, hasta el 1 lo alcanza en el mismo. O sea, llega a -1 en el mismo momento que llega a -3, digamos, y vuelve a pasar por Sí, ser el mismo momento, todo. todo, sí, sí. No cambia el periodo. No cambia periodo. Y te va a tener cosas así, digamos. Claro. Con mucho cariño viéndolo, ¿no? Pero con curva linda y demás, ¿no? Pero eso es lo que nos va a pasar. La amplitud lo que hace es a estirar la gráfica para arriba y para abajo. Nosotros en la clase pasada que habíamos visto funciones. Acá, acá está. Ahí. Habíamos visto que cuando vos multiplicabas por un valor C, lo que hacía es lo estiraba verticalmente. Bueno, es lo que está pasando ahora, ¿sí? Cuando vos multiplicas C por seno de X verticalmente, digamos, se estira. Si el C, en este caso el valor de A, el A, vale entre 0 y 1, lo que va a hacer es, en vez de llegar hasta 3, va a llegar hasta, por ejemplo, si vale un medio, llega hasta un medio y por lo tanto se achica. ¿Viste? Pero fíjate que en el ejemplo que teníamos acá eran funciones trigonométricas, bueno, porque el alargamiento vertical y la contracción vertical se ve bien clarito cuando trabajamos con funciones trigonométricas. Esto es lo mismo que hemos planteado en la clase pasada. Bueno, Sí. y después, así como habíamos visto multiplicando la función por fuera, ahora vemos lo que es multiplicar la función por dentro, por así decirlo, ¿no? Cuando vos multiplicás a la x, en vez de multiplicar a toda la función, un k por x. O tanto el seno como el coseno. Nosotros ya hemos visto que la función seno de x y la función coseno de x tienen un periodo de 2pi. Sí. Lo que sucede ahora, digamos, es que este periodo va a ser afectado, digamos, dependiendo de por quién multipliquemos al valor de x. El periodo es 2pi cuando es seno de x y cuando es coseno de x, pero cuando es un seno de k por x o coseno de k por x, el periodo va a ser igual a 2pi dividido k, dividido el número por el que estamos multiplicando. Ese chico. Claro, entonces si el c es grande, más grande que 1, se achica. Si el c está entre 0 y 1,
se agranda, digamos, porque estás dividiendo por un número entre 0 y 1, se agranda. Por ejemplo, igual seno de 2pi, 2pi no, 2x. 2x, el periodo P, termina siendo 2pi dividido el número que estamos multiplicando en x, que es un 2. Entonces el periodo, en vez de ser 2pi, termina siendo pi. O sea que, vos, en este caso, tenés que la función seno cumple todo el ciclo. Antes acá tardaba 2pi, pero ahora va a tardar pi. O sea que va a llegar a todos antes, digamos. Acá va a ser pi sobre 4, acá va a ser pi 3 medios. Pi sobre, no, 3 cuartos. ¿Está bien? En vez de tardar 2pi, termina tardando pi. ¿Sí? Entonces, a ver si estás ahí, ¿te perdí? ¿No Sí, te perdí? sí, sí. Ah, Ah, me perdón, no, perdiste. no te había escuchado, justo, perdón. Bien, No, ahora, si vos tenés la función i igual seno de, no sé, un tercio de x, ¿sí? Ahí estás entre 0 y 1. El periodo P es lo mismo, es 2pi sobre quien divide. Quien divide ahora es un tercio, pero al ser un número más chico que 1, esto termina dándote 6pi, por ejemplo, esta división. ¿Sí? Entonces, en vez de alargarse, como el número está entre 0 y 1, en vez de acortarse, digamos, lo que termina pasando es que termina valiendo 6pi el se larga. periodo, entonces termina siendo ¿sí? Más largo. Todo el periodo acá termina en 3pi, es 1,5pi, acá bueno, 4,5. Sí. Pero bueno, obviamente cuando la graficamos, esto también corresponde que siga para acá y que siga para allá. Pero lo que nos importa siempre es dejar bien clarito un periodo completo. Bien. Bueno, lo que nosotros tenemos, además, como hemos visto las clases anteriores, además vimos que hay posibles desplazamientos. Digamos, en la función, por ejemplo, cuando vos viste la gráfica de la x cubo igual a x cubo, vos sabés que igual a x menos 2 al cubo, lo que te está haciendo es a la x cubo desplazando 2 unidades hacia la derecha. Bueno, Exacto. para la seno y coseno vamos a tener lo mismo. ¿Está bien? Vamos a tener que, si está la x restando un valor de b, lo que te va a hacer es desplazarte b unidades hacia la derecha o b unidades hacia la izquierda. Lo que tenemos que tener en cuenta, y bien, digamos, bien, con mucho cuidado, es que cuando tiene también un cambio del periodo, digamos, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el desplazamiento lo vamos a tener en cuenta lo que le resta a la x. A ver, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si vos tenés igual a seno de x menos pi sobre 2, vos sabés clarito que esta corresponde a moverse pi sobre 2 para la derecha seno de x. ¿Está bien? Porque es a la x estoy restando pi sobre 2. Pero si hubiese tenido un cambio de periodo, por ejemplo, seno de 2x menos pi sobre 2, esta no corresponde a pi sobre 2 para la derecha, porque no le estás restando pi sobre 2 a la x, le estás restando pi sobre 2 a 2x. Para entender bien el desplazamiento, vos lo que necesitas hacer es lo mismo que hace acá. Sacar factor común, este que está multiplicando el periodo. Entonces te quedaría Ah, seno sí. de 2, acá abrís paréntesis, y si le sacás factor común, X te queda, menos ¿cómo? pi. X menos pi. Pi sobre 4 Menos sería. pi sobre 4, sí. Bueno, 10 por 2. ¿Está bien? Entonces, el desplazamiento es de pi sobre 4 para la derecha. ¿Está bien? No de pi sobre 2 como parecía al principio. ¿Sí? O sea que lo que hace es desplaza pi sobre 4 para la derecha. ¿Está bien? Está perfecto. Entonces vos lo que harías en por ejemplo, ¿sí? Para entender la gráfica, vos lo que harías es graficás el seno, como este tiene periodo
Bien, este tiene periodo pi, ¿sí? Este tiene periodo pi. Entonces lo que termina haciendo es, me corro pi sobre 4, o sea, este periodo pi, este significaba que acá es pi sobre 2, acá es pi sobre 4, acá es 3 cuartos de pi, 3 cuartos, perdón, 3 cuartos de pi. Y ahora lo que te significa ahora es que se corre pi sobre 4 por la derecha. Entonces, esta lo que harías es, a esta la corro Exacto. pi sobre 4 por la derecha, ¿sí? Que tendría que, bueno, haberme pasado por acá. Más o menos sería, digamos, esta la gráfica. Digamos, que acá la parte de la digitalización a veces empeora las cosas, pero para estas cosas a veces, o sea, es más difícil graficar, pero por lo menos lo podemos hacer así de manera sencilla. Moviendo con la flechita. Claro. Pero bueno, eso es para tenerlo en cuenta, digamos. Entonces, es lo que te está diciendo acá, digamos. El periodo que tenemos que graficar va a ser de B a B más pi sobre 4, fíjate. B es pi sobre 4, lo graficamos de pi sobre 4, ¿sí? Hasta pi sobre 4 más un periodo completo. O sea, te está diciendo que arranca, lo que tenés en cuenta acá, que arranca en menos pi sobre 4. O sea que en realidad, si vos lo hubieses hecho de entrada, digamos, graficar, lo que te está diciendo es que ahora, da otra forma de verlo también, ¿no? En vez de hacerlo desplazándolo así, vos sabés que, Claro, arrancas un pi sobre 4 antes. claro, lo arrancás directamente del pi sobre 4, entonces harías esto, y vos ya sabés que todo este pedazo, Está corrido pi sobre 4. Sí. y todo esto vale pi. Entonces acá Claro. vas a saber que esto es pi más pi sobre 4, digamos. Sería 5 cuartos de pi. Ya sabes cuánto duraría, digamos. Bien. Vamos a tener también la que es la función tangente, ¿sí? Que es la seno sobre coseno, y la función tangente, lo que nos sucede es como es seno sobre coseno, ¿sí? Y esto vos lo viste cuando viste el límite en su momento, Sí. vos sabés que igual tangente de x es lo mismo que igual a seno de x sobre coseno de x. Al estar dividiendo sobre coseno, cuando esto se acerca a cero, la división se va más infinito. Más o menos, dependiendo, digamos, si se acercan de Sí, un sí. número positivo. Entonces, cada pi sobre 2, o sea, en los pi sobre 2, pero moviéndote cada pi, digamos, un periodo de pi, esto va a tender a irse o más infinito o menos infinito. Va a tener asíntotas verticales, que son Claro. las que marcamos acá. Lo que tiene de interesante la tangente es que el periodo no es como el del seno y el coseno, sino que el periodo es de pi. Digamos, se repite cada pi. Esto, bueno, y después no vas a tener amplitud, porque la amplitud era, ¿viste? No se La cierra. manera de pensar cuánto se estira para arriba y para abajo, y acá no se va a notar, digamos. Pero sí vas a poder tener desplazamientos o cambios de periodo. El periodo, ahora, lo que cambia es que la tangente, por ejemplo, de 3x, ahora el periodo es, en vez de 2pi, es pi sobre 3. ¿Está bien? Porque el periodo original es pi. Dividido también, el que está multiplicando la x, que es 3, pues termina quedando pi sobre 3, digamos. Esa sería la diferencia que tiene entre el seno y el coseno. Bueno, dos propiedades de suma de ángulos, seno de alfa más beta, seno de alfa por coseno de beta. A este le suelo llamar seco más seco, y al del coseno le digo coco menos S. Es una regla mnemotécnica que me explicaron en el secundario Mnemotécnica. y nunca me lo olvidé. La diferencia que tiene también es que cuando acá hay una resta, acá también hay una resta, ¿sí? O sea, seno de alfa menos beta, es seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta, y cuando acá hay una resta, esto es lo mismo que decir coseno de alfa, coseno de beta, en vez de menos, más. O sea, cambia, digamos, cuando hay menos, va más ahí. Digamos, pero en sí sería lo mismo. Y bueno, y ahora arrancaríamos con lo que es la definición de funciones pares e impares. Pero antes vamos a ver algún ejemplito, así ya liquidamos la parte trigonométrica. Para que vea. Mm,
Bien. Bueno, vamos a ver ahora un par de ejemplos como para ver cómo resolveríamos las cuestiones de los prácticos. Ahí estás viendo el práctico, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Bueno, de lo que nosotros, de la clase pasada habíamos visto que el ejercicio 4 ya lo podías resolver con la teoría anterior. Ahora se agrega el resto de lo que es el ejercicio 5 y el ejercicio 6, que son eh, ecuaciones y gráfica de funciones. Para lo que son las ecuaciones, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta ahora, por ejemplo, cuando vos digas, bueno, quiero resolver primero, es que cuando vos veías en nivelación, por así decirlo, vos sabías que era un ángulo interior de un triángulo rectángulo, y bueno, como los ángulos interiores de un triángulo rectángulo suman 180 grados, y uno de los ángulos era recto, vos sabías que el ángulo que te iba a dar estaba entre 0 y 90 grados. Digamos, el seno digamos, si vos decías, bueno, me meto en esto, a ver, para que te explico mejor con el grafito. Antes lo que pasaba es vos estabas trabajando en un triángulo rectángulo, tenías esto, por ejemplo, ¿sí? Y había un Sí. ángulo que ya es recto, y vos decías, bueno, yo quiero averiguar alfa, y ya sabía, no sé, cateto opuesto, La te valía, altura. no sé, 4 y te valía 5, entonces vos sabías que el seno de alfa, decía, bueno, cateto opuesto sobre hipotenusa, sobre 5, entonces decía, bueno, alfa es igual a arco seno de 4 quintos, y podías averiguar cuánto valía, y el arco seno en la calculadora te daba un número entre 0 y 90 grados. Y eso está bien porque el ángulo sabés que va a estar entre 0 y 90 grados, porque es un ángulo interior del triángulo rectángulo y ninguno va a valer más de 90 grados. Totalmente, sí. Entonces hasta ahí está bien. Y lo que te da la calculadora está bien. Pero ahora, cuando vos resolves, por ejemplo, el A, ¿sí? Dice 2 seno de x igual a raíz de 2. Ahora te quedaría seno de x igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Ahora, cuando vos decís, bueno, calculo x igual a arco seno de raíz de 2 sobre 2, la calculadora te va a dar un solo valor, que es lo que te venía dando siempre, porque no te da valores, infinitos valores, digamos, te da uno solo. Y el valor que te está dando también te va a dar entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Pero el tema es que. ¿Cómo? Falta el otro. Claro, no hay uno solo, no hay dos tampoco, hay infinitos valores, porque también vos tenés que tener en cuenta que puedes tomar ángulos, digamos, usando el hecho de que tenemos un periodo de 2π. O sea, vos sabés que cada 2π se repite. O sea que Ah, claro. esto, más allá de darte, ¿no? A vos te va a dar. A vos te va a dar acá, en este caso. Digamos, este ángulo, vos decís, bueno, arco, seno igual a raíz de 2, yo quiero saber cuándo la altura, para qué ángulo X, la altura me da raíz de 2 sobre 2, y como vimos en la clase pasada, esto vos sabés que hay 2, en la circunferencia hay 2, o sea que uno te va a dar, por ejemplo, ¿no? Esto si vos lo haces, te va a quedar X igual a 45 grados, que es pi sobre 4. ¿Sí? Acá vos te va a dar que X es igual a pi sobre 4. Pero vos sabés que como acá también hay otro que también vale lo mismo acá, te va a dar que XU2, X1, va a haber otro dentro de la circunferencia que va a ser 3 cuartos de pi. ¿Sí? Que sería lo mismo que va a ser lo mismo que pi menos pi sobre 4. ¿Está bien? Sí, creo que sí. Lo que estamos haciendo es a le saco este cachito. Claro. Son los dos triángulos dentro de la circunferencia que tienen la misma altura. ¿Sí? Este y este Claro, tienen la misma sí. altura. Entonces, por eso, Sí, sí o sí. sí, mínimo tenemos dos, ya sabemos que tenemos dos, con la misma altura tenemos dos. La calculadora vos te da solamente cuando lo haces. Pero vos, como sabés que hay dos triángulos, digamos, que tienen la misma altura,
La otra opción también va a ser el de pi menos pi sobre 4. ¿Y qué pasa? Como, como existen infinitas soluciones, digamos, porque vos sabés que el periodo de las funciones 2pi, lo que vimos recién, el periodo de esta función de 2pi, la forma de agregar las siguientes soluciones va a ser ponerle más 2πk con k en z, y ahí estás agregando todas las otras soluciones, y acá le pones más 2πk' con k' perteneciente a z. ¿Sí? Y de esta forma estás dando todas las funciones. ¿Sí? Esta es la forma de dar las infinitas soluciones. ¿Está bien? Está bien. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí. No, está perfecto. ¿Qué sucede? Bueno, ahora, por ejemplo, en el que sigue, coseno de 2x igual a menos un medio, ¿sí? Vamos a lo mismo. 2x es igual a arco coseno menos un medio, ¿sí? Y va a pasar exactamente lo mismo. Vas a tener dos posibilidades, ¿sí? Menos un medio, arco coseno de menos un medio, menos 0,5, te va a dar 2/3 de pi la respuesta, ¿sí? Esto te queda, porque el coseno es negativo, te termina quedando que 2x es igual a 2/3 de pi. Eso si lo saco en la calculadora, te va a dar eso. Pero ¿qué sucede? Sí, la mía no me tira así, pero bueno, Sí, después pero, claro, hay que compartirlo. Sí. hay que convertirlo, sí. Hay calculadoras más nuevas que te lo hacen, pero bueno, no es tampoco el aporte es tan significativo. Al darte 2/3 de pi, lo que te está dando, bueno, lo mismo, coseno negativo, sabemos que el negativo del coseno, pero la base está en el segundo y en el tercer cuadrante. A vos lo que te está dando es pero vos también sabés que tenés este ángulo que tenés acá, ¿está bien? Exacto, sí, A sí. vos te dio 2/3 de pi, que es esto, Claro. ¿sí? Pero vos tenés que saber también cuánto es este ángulo. Vos también tenés que saber cuánto vale este ángulo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vos vas a saber acá que este angulito que tenés acá mide piso de 3. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque el entero Sí, vale porque es lo que pi. le falta para llegar a pi. Exactamente. Y como estos dos triángulos son iguales, este también vale pi sobre 3. ¿Está bien? Este y este valen lo mismo. Sí. Entonces, tu otro triángulo que lo va a valer va a ser 2x igual a pi más pi sobre 3, o sea, 4/3 de pi. Así que esto es pi más pi sobre 3. Es el entero más el chiquitito. Claro. ¿Está bien? Bueno, y ahora lo que tenés que hacer es agregarle lo mismo, el 2pi por k y el 2pi por k', con k perteneciente a z o con k' perteneciente a z. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No está terminado porque acá dice 2x. Y vos la Eso te respuesta iba- que me tenés que dar es con x. Sí, Entonces lo que vas a hacer es dividir todo por 2. Al dividir todo por 2, lo que te va a pasar es que este 2 te va a ir y acá va a ser dividido 6. ¿Está bien? Que es lo mismo que ya, un tercio, ¿no? Pero bueno. ¿Vamos de vuelta? no. No, no, está. Dividido por 2 se te va a ir, te quedaría un 6 y este también se te va. Te quedaría un 1 si querés, pero Claro. bueno, no es necesario Ah, que. sí. Igual que acá, cuando divides por 2, acá te queda 6 y este 2 se te va. O sea, te quedaría 4 sextos o 2 tercios si querés, para que quede digamos, más prolijito. ¿Está bien? Y esta sería la solución ahora de este segundo ejercicio. Claro, entonces, sí, x es 4/6 de pi y después hay que dividirlo por 2. No, ya está Está dividido por dividido. 2. Sí, sí. Ya está. Así que
bueno, esa sería la solución. Bueno, y las soluciones son infinitas, ¿sí? Lo importante de ese ejercicio es que entienda, digamos, que son infinitas soluciones, no una o dos soluciones como era antes. Claro. Pero bueno, y eso sería la parte de ecuaciones. La parte de gráficos de funciones, digamos, acá lo que hay que tener en cuenta, digamos, bueno, es todo lo que vimos recién. Lo va a complejizar bastante, digamos. A ver, lo que vamos a hacer en estos gráficos es lo mismo que hacíamos antes. La idea, por ejemplo, en el A, es que primero grafiques y igual a coseno de x, después grafiques y igual a coseno de x menos pi sobre 3, y después grafiques y igual a 2 tercios coseno de x menos pi sobre 3. ¿Sí? Entonces, vos hacés la gráfica primero de coseno, sabés que arranca en 1, más o menos, ¿no? Con mucho cariño, y termina acá en, vamos a ver un ejemplo mejor. ¿Sí? Y sabés que en realidad sigue para acá y hace así, Sí, sí. y acá así, también sigue para acá y hace así. Bueno, cuando le decís menos pi sobre 3, lo que estás haciendo es correrlo pi sobre 3, esto sería 2pi, ¿no? Correrlo pi sobre 3 para la derecha, Para o la sea que derecha. esto se corre para la derecha pi sobre 3 unidades, o sea que ahora arrancaría acá en pi sobre 3. ¿Sí? Y este 2 tercios lo que hace, si esto era 1 y esto era menos 1, lo que te hace es lo achica y te lo hace que vaya hasta 2 tercios y vaya hasta menos 2 tercios. ¿Está bien? Y termina quedando esta gráfica un poco más peticita, digamos. Más acotada. Claro. Termina quedando una cosa medio así, medio. Bueno, y una cosa así. Más o menos, ¿no? La gráfica, esto en papel es mucho más fácil de graficar, pero bueno, la idea es que hagas los 3 gráficos, digamos, no uno solo, sino que grafiques primero después este y después este. ¿Ven? Como para mostrar. ¿Por qué digo los 3 gráficos? Porque la idea es mostrar, digamos, cómo llegas a la gráfica y el procedimiento, digamos, es como las cuentas que uno hace en un ejercicio común y corriente. Acá las cuentas vendrían a ser las distintas gráficas, digamos. ¿Está bien? Bueno, lo que hay que tener en cuenta en estos ejercicios es lo mismo que hoy. Estos ejercicios, este es el más fácil de todo, digamos, está subido todo para arriba, pero este que tenemos acá, que le falta ahí el igual, pero bueno, el igual, lo que tenés es igual seno de x igual a seno de x sobre 2, ¿sí? Y después vas a tener igual a seno de, y vas a pensarlo como un medio por x, y no lo vas a pensar, digamos, menos pi, porque lo mismo que pasaba hoy, no es que está desplazado pi para la derecha, ¿está bien? Está desplazado 2pi, ¿sí? Porque en realidad le sacamos factor común un medio. Cuando vos le Ah, sacás factor común un medio, es como que lo dividís. Si dividís por un medio, te queda 2pi. Entonces, en realidad, este 2pi no le afecta en nada al desplazamiento. ¿Está bien? Pues, está bien. menos acá, bueno, pero es menos. Sí, porque te lo corre un periodo completo. Claro, exactamente. Y si te pones a pensar, fíjate que. Más fácil. Fíjate que en este caso, el periodo es lo que está haciendo es el periodo, no, 4pi, y lo que te está haciendo es te está desplazando pi para la derecha. A ver, yo estoy diciendo acá, saqué un medio, no está bien. Bueno, habría que graficarlo, y después, acá. Después esto lo que vas a graficar es menos 2 por seno de todo esto, ¿no? Un medio x menos 2pi. ¿Sí? Lo que vas a tener que hacer, digamos, acá,
es este 2, no solo, digamos, vos tenés la gráfica acá, la hacemos completa, dale, así no cuesta nada. Si no, para que no quede, no entre confusión. Yo lo mismo de siempre, voy a hacer un periodo y después el resto, Sí, es repetitivo. habría que continuar. ¿Sí? Bien. Esto es lo que nosotros tenemos acá, es que tendríamos acá hasta 2pi, ¿no? Al ser pi sobre 2, x sobre 2, lo que sucede, no. Al ser x sobre 2, lo que pasa es que el periodo cambia, porque es lo mismo que decir un medio, esto es lo mismo que decir seno de un medio por x. Está multiplicando un medio, entonces es 2pi sobre un medio. Nuestro periodo ahora es 4pi. ¿Está bien? Sí. Entonces lo que va a hacer la función, yo insisto, Sí. las hago en tono un gráfico, pero vos tendrías que hacer todas gráficas distintas. Claro. Te va a quedar esta, ¿sí? Y acá en realidad lo que tendría que haber pasado, tendría que cortar ahí, digamos. Si estaba bien prolijito graficado. Bien. Lo que hace ahora menos 2pi, la corre 2pi para la derecha. Entonces, al correrte la 2pi para la derecha, bueno, voy a ver, voy a tener que borrar algo acá, así me queda más flejito. Un segundito. Voy a borrar arriba, lo puedo hacer sin problema. No, a ver. Bueno, vamos a tener que chicarlo y está más fácil. Al correrlo. Como para que me quede, como para poder hacerlo. Sí. Bien. Esto, digamos, lo que hace ahora, dice, esta función es la corre 2pi para la derecha. Entonces lo que hacemos es a esta la corremos 2pi para la derecha. O sea que en vez de ir ahora de 0,4pi, va a ir de 2pi a 6pi. 2pi a 6pi. De 2pi a 6pi. Y ahora lo que hace menos 2 es, si antes llegaba hasta 1 y menos 1, ahora va a llegar hasta 2 y menos... Hasta 2 y menos 2. O sea que te las tira para acá y te las tira para acá. Pero ¿qué es lo que te está haciendo también? Como dice menos, a esto lo da vuelta. O sea que en realidad lo que termina pasando es que esta te la da vuelta así. Y la otra te la sube arriba. O sea que le hizo un giro completo, digamos. O sea, antes llegaba acá, o sea, la dio vuelta por completo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Una reflexión, digamos. Claro. ¿Ven? O sea que eso sería lo que tenemos que tener en cuenta. Después, en la que, por ejemplo, la que sigue, en la D, es igual, digamos, pasa casi lo mismo, lo único que le agrego el menos 1, que terminaría, esto sería un ejercicio siguiente, ¿no? El menos 1 que lo que te haría es, te lo baja una unidad a la gráfica. ¿Está bien? Claro. Eso, no pasa en pero en ese sí pasaría. Pero bueno, más o menos de eso se trata, digamos, El hacer ejercicio. todas las gráficas. Entonces, ¿tienes alguna duda de funciones de trigonométrica? No. No, estoy graficando el para así me queda. Bueno, igual, después lo podemos ver, digamos, en una parte más práctica. La idea era que hoy te dé la teoría, digamos, para ver lo que queda de funciones, y nos va a sobrar tiempo, así que después te quedas haciendo práctica y si querés consultar las dudas que tengas, digamos, de la parte práctica, igual si yo sé que estás complicado con otras materias, si preferís hacer práctica de otras materias, cosas tuyas, digamos, o organizate con tu tiempo, no hay problema. Pero bueno, yo voy a estar acá disponible, digamos, por si tenés alguna duda de la práctica.
Buenísimo. Se agradece un montón. No, no, ningún problema. Bueno, para el análisis de funciones en general, vamos a tener dos características que va a valer la pena analizar, que son la paridad, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de función, la función par y la función impar. Una función va a ser par si lo que sucede es que f evaluado en x vale lo mismo que f evaluado en menos x. Y esto, dicho más en criollo, lo que te está diciendo es que lo que va a pasar acá es que, por ejemplo, f en 2 vale lo mismo que f en menos 2. Pero eso pasa para todos los valores. F en 4 vale lo mismo que f en menos 4. Entonces, ¿qué te está diciendo? En los positivos te vale lo mismo que en los negativos. Entonces, esto te está diciendo, hay una simetría de tría respecto al eje X. ¿Sí? Por ejemplo, una función par es igual a x cuadrado. ¿Está bien? Porque si vos Sí, reemplazás, o f de x mejor, ¿no? Más que y, para hablar de f de x igual a x cuadrado. Porque si vos analizás, o x cuadrado más 1, por ejemplo, ¿no? Si vos analizás, quiero saber cuánto vale f en menos x, lo que haces es, a la x le pones menos x. Pero al estar al cuadrado, menos x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado, y te termina dando lo mismo que f de x. ¿Ven? Esa sería la forma de mostrar si la función es par o impar. ¿Está bien? Reemplazás por menos x, te fijas y te termina quedando igual a la función f de x. Y una función va a ser claro. impar, ¿y qué es lo que pasa gráficamente con las funciones pares? Lo que pasa gráficamente con las funciones pares, ¿sí? Es Que que del siempre lado... crecen. ¿Cómo? Siempre crecen. Son simétricas respecto al eje X. O sea que si vos acá tenés esto, acá del otro lado vas a tener esto así, ¿no? O sea que a los negativos, menos 2, 2, te vale lo mismo que con los positivos. Por eso x cuadrado es una que cumple. ¿Por qué? Porque x cuadrado es así. A la izquierda vale así y a la derecha vale igual, así. Sí, sí, son parecidas a la gráfica de valor absoluto, claro, la Claro, valor parábola. absoluto es otra función par también, exactamente. Pero bueno, la función impar, ¿sí? Es la función que pasa parecido, pero en realidad tiene un menos agregado, ¿sí? ¿Qué es lo que termina pasando? Es que, por ejemplo, la simetría que tiene no es, o sea, la forma de comprobarlo es la misma. F en menos x, lo calculás y te fijas que valga lo mismo que menos f en x, ¿sí? O sea que este menos lo puedes pensar, digamos, adelante. Lo que tiene que pasar es que, digamos, lo que pasaba con la función par, ahí vamos, ese mismo x cuadrado, que era función par, es una cosa así, y acá tiene que pasar esto, ¿no? Ahora, la función impar, como tiene el menos acá, ¿sí? Lo que Sí, tiene que suceder es que sea así, ¿también? Cambia el signo. O sea que haya una simetría, no respecto del eje X, sino como doblada, como en dos partes. Simétrica respecto del eje X y después respecto del eje Y. O sea que haga dos. O sea, es esta función así, que primero la doy vuelta para acá y después la doy vuelta para acá. Eso es lo que está haciendo la función impar. Todas las gráficas que le pase esto son funciones impares. Un ejemplo es la f de x igual a x cubo. ¿Sí? Que vos lo que haces es, ¿vos cuánto vale f en menos x? F en menos x es la cambio la x por menos x, que sería menos x es- al cubo. Como es una potencia impar, menos te x queda. al cubo es lo mismo que menos x al cubo, así, ¿no? Exacto. Y x al cubo es f de x. Entonces te termina quedando igual a menos f de x. Fíjate, f en menos x nos queda igual a menos f de x. Que es lo mismo que decíamos acá. Exactamente. Esta sería la forma de mostrar que la función es impar, digamos. Pero ¿qué pasa? Ojo, porque, a ver, estamos diciendo que las funciones pares son funciones que son simétricas respecto del eje X. ¿Sí? Función par es una función que lo que le pasa acá se repite y tiene lo mismo acá. Se repite y esta función y se repite acá también, o sea que tiene el mismo comportamiento. Y la función impar decimos que es parecida pero que se repite para abajo. Opa, no. Esta es la función impar. O
sea, la par es que es simétrica respecto al eje X, y la impar es que es respecto al eje X y después respecto al eje Y. O sea, tiene como una doble simetría, que en realidad es una simetría central en el origen, pero no importa. O sea, eso, si vos lo ves en algún libro, seguramente te diga que es una simetría que tiene bueno, acá una simetría respecto al origen de coordenadas. Que es lo mismo que pensarla como respecto al eje X y después respecto al eje Y, por eso digo que es más fácil verlo así. Y la verdad que la mayoría de las gráficas no son ni pares ni impares. O sea que lo que va a pasar mucho es que cuando vos hagas el análisis y la función es par o impar, te va a terminar dando de que no es ni par ni impar. Digamos, son muy pocas las funciones que. O sea, son muy específicas las funciones que cumplen que es par o que es impar. Lo que sucede es que si es par o es impar, te da una descripción muy, muy importante de la gráfica y te soluciona mucho, digamos, el comportamiento de la función. Entonces, porque, viste que la idea es ir trabajando para poder, en un futuro, entre esta matemática y la matemática que viene, poder graficar cualquier función. Claro. Bueno, la paridad te va a dar mucha información de si la función es par o impar, de cómo es la gráfica, y bueno, es una información muy importante, digamos. Por eso es bueno saberlo. O sea que si fuese par o impar, es un gran aporte, digamos. Bien. Bueno, las operaciones entre funciones, esto mismo que en nivelación, la suma de funciones, ¿sí? F más G es lo mismo que, esto es un formalismo en realidad, digamos, cuando nosotros trabajamos con las funciones, F más G, uno directamente hace F más G directamente y calcula la Sí, función sí. suma, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá en los dominios, en la suma y el producto no hay problema, en la división, lo que tenemos que tener en cuenta es que el dominio va a ser la intersección de los dominios, pero hay que tener en cuenta que el de abajo no sea cero, nada más. Eso. Como siempre, digamos, que no podemos ir por cero, pero después funcionaría bien, digamos. La composición es lo mismo también que se ve en nivelación, ¿sí? Lo que acá aparece es la definición de composición de funciones, del dominio, que el dominio de una función compuesta, una f compuesta con g, es los x en el dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f, digamos, es una definición un poco antipática de dominio, pero lo que nosotros solemos hacer siempre que hacemos dominio de una composición de funciones es, por ejemplo, tenés una f de x igual a, pongámosle, logaritmo natural de x menos 2 y una g de x igual a x al cuadrado más 1, pues, supongamos, ¿no? Vos lo que haces es, analizás f compuesta con g, aguantamos un segundito, y de x, y esto terminás diciendo que es f en g de x, ¿sí? Y terminás viendo cuál es f evaluado, digamos, en x cuadrado más 1, que te termina siendo logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos 1, que analizás el dominio de esta función, más que el análisis de los dominios de la f, dominio de la g y demás, que es un poco más engorroso. Dame un segundito que voy a abrir la puerta y ya vengo. Dale, dale. Bien, lo que te decía recién era que uno analiza siempre la función que termina quedando. Hay que tener cuidado porque a veces, digamos, la función que termina quedando termina siendo más permisiva, digamos, que la función original. O sea que hay que tener cuidado este, con las No composiciones, estoy porque por viendo, ejemplo. no Sí. estoy viendo nada en la pantalla. Ah, no. Estoy detenido, ahora. Para que vuelva a compartir, entonces, a ver. Ahí está, ¿no estás viendo nadie? Ahora no. Bueno, dejo de compartir. Y vuelvo a compartir. Ahí veo el coso Ahí rojito. sí, ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿no? Ahora sí. Ahí volvió, ahí volvió. Este, lo que te decía es que, bueno, hay que tener cuidado porque la función te puede terminar quedando un poco más permisiva de lo que es. Pero, por ejemplo, si vos trabajas con una cosa como f de x igual a 1 sobre x
y g de x igual a x cuadrado más 1, ¿sí? F compuesta con g de x es lo mismo que f evaluado en g de x, ¿sí? Y es lo mismo que 1 sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Que acá el dominio de esta función termina siendo todos los reales, digamos. El análisis que vos haces es el dominio de la función compulsión en general, digamos, y acá, y no hay problema con eso, digamos. El dominio de f compuesta con g no intentas meterte en los x en el dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de x. No es necesario que te metas en algo tan específico, digamos, Claro. pero lo que no tenés que hacer es ponerte a simplificar cosas. Digamos. No tenés, si vos, el error que uno puede llegar a cometer es, por ejemplo, vamos a otro ejemplo más. Bueno, vamos a limpiar esto. Si vos tenés, por ejemplo, f de x igual a, no sé, 1 sobre x cuadrado y g de x igual a 1 sobre x menos 2, cuando vos hagas f compuesta con g, estoy haciendo f compuesta con g, pero podríamos haber hecho g compuesta con f. Esto te termina quedándote 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Y esto, si vos lo trabajás un poquito, te termina quedando x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Pero con la que vos tenés que trabajar y calcular el dominio es con esta, Con no la con esta. Porque acá el dominio son todos los reales. Pero acá, por Claro. ejemplo, no tenés a 2, como acá el dominio son todos los reales menos 2. O sea que hay que tener en cuenta, digamos, Sí, digamos, esas cosas. esas cosas. Hay que hacerlo con cuidado, digamos. Pero bueno, eso es lo de composición de funciones, que eso también es algo que hay que reflejarlo de nivelación, pero ya en parte ya se vio, digamos. Y lo que vamos a tener también es los análisis de cuándo una función es creciente y cuándo una función es decreciente, ¿sí? Una función es creciente, esto es algo que a veces lo vamos a poder ver gráficamente, a veces no, no siempre, analíticamente, digamos. No siempre vamos a poder darnos cuenta por la forma que tiene la función, digamos, por la fórmula, digamos, la parte algebraica de la función. No siempre vamos a poder darnos cuenta si es creciente o decreciente. Pero bueno, en algunos casos, eh, digamos, lo vamos a poder determinar. Va a ser creciente si, cuando, dado dos valores del dominio, una más chico que b, 2a dominio, una más chico que b, va a implicar siempre que f en a es menor o igual a f en b, y va a ser estrictamente creciente si pasa lo mismo, pero en vez de ser menor o igual, es menor estricto. ¿Sí? Por eso es estrictamente creciente, porque a dos valores de a, uno más chico que el otro, uno menor chico que en b, f en a va a ser más chico estricto que f en b. Decreciente lo mismo, pero con mayor o igual, y estrictamente decreciente es con mayor estricto. A veces se le suele decir en vez de estrictamente monótona. Monótona creciente, monótona decreciente. Esa es otra forma Ajá. de definirlo. A veces vamos a poder verlo, digamos, desde la gráfica, y otras veces no. Eso no siempre va a ser así. Por ejemplo, una forma sencilla, vos sabés que E a la, si vos tenés f de x igual a E a la x, ¿sí? Y vos sabés que si A es mayor que B, vos lo que querés saber es qué pasa con f en A y con f en B, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Si es mayor, menor. Bueno, Bien, sí. claro, f en A es E a la A, y f en B, y f en B es E A a la, la B. ¿Está a la bien? exacto. Sí. Ahora, como el A es más grande que el B, ¿sí? Esto sería como un truquito. Como el A es más grande que el B es igual a un A más alguien, ¿sí? Más un K, ¿está bien? Porque el B Sí, es más grande y el K es sí, mayor que sí. 0. Entonces este A, este lo puedes pensar como E a la A más K, ¿está bien? Sí, sí. Y esto lo puedes pensar como E a la A por E a la K. Ajá. Entonces, esto, como como el K es más grande que 0, y la gráfica de E a la X, vos sabés que la gráfica, Ven, integrate, que para qué si es lo mismo, es el chiste, ¿no? claro,
Al ser más grande que 0 te da más grande que 1, te da más grande que 1, ¿sí? Esto termina siendo más grande que E a la A. Entonces terminas probando que F en B es más grande que F en A. Porque termina siendo más grande esto que E a la A. Es una forma, digamos, de verlo analíticamente, por qué E a la X es monótona creciente, digamos, estrictamente creciente. Pero bueno, por eso, no siempre lo vamos a poder ver analíticamente, tiene su complejidad, pero bueno, eso es lo que pasa, esta es la forma de función analítica, digamos, de cuando la función es creciente y cuando es monótona creciente. Igual que decreciente. A ver, ¿cuál es la diferencia entre estrictamente creciente y estrictamente y creciente solo, a secas? La diferencia es que, por ejemplo, esta función es estrictamente creciente, pero si hubiese pasado esto, esta no es estrictamente creciente, esta es solo creciente, porque hay un intervalo en el cual se mantiene constante, por así decirlo. ¿Sí? Sí. Ojo, que no está pasando que baje. Tengo que tener en cuenta acá que no baje. Más o menos, ¿no? Esa sería más o menos, esta sería la idea de la diferencia entre monótona creciente y creciente secas. La mayoría de las veces son monótona creciente o monótona decreciente, no creciente o creciente, pero bueno, a ver, algunos casos a ver que sea solo creciente. Bien, y acá vamos a empezar a ver lo que es función, digamos, surjectiva, epiyectiva y sobreyectiva, función inyectiva y función biyectiva, ¿sí? Lo que empezamos a ver ahora es empezamos a trabajar las definiciones para poder hablar de una función inversa. ¿Está bien? Una función va a ser surjectiva, epiyectiva o sobreyectiva, y esos son, en este caso, sinónimos, por así decirlo, ¿sí? Para lo que estamos trabajando nosotros ahora, son sinónimos, en realidad no es que son lo mismo, pero las diferencias se ven en casos en los que nosotros no vamos a trabajar. Así que para nosotros es lo mismo. Hablar de epiyectiva, surjectiva, sobreyectiva va a ser exactamente lo mismo y puedes usar el nombre que más te guste. Si te gusta más epiyectiva, usas epiyectiva. Cuando se complejiza mucho más la matemática, ahí empiezan a verse las diferencias entre una cosa y la otra, pero nosotros no la vamos a ver, así que para las funciones reales que nosotros trabajamos es lo mismo. Y va a ser inyectiva, surjectiva o epiyectiva, si y solo si la imagen de la función es igual a todo el conjunto B. ¿Sí? Y acá lo que tiene de chiste, digamos, es que el conjunto de llegada no siempre nos da la función. Vos fíjate que vamos a práctico. Vamos a práctico. Y a vos te da funciones, por ejemplo estas, y no te dice cuál es el conjunto de llegada. No te dice que BF, por ejemplo, en este caso, a vos no te está diciendo que F va de R en R. No te lo está diciendo. No. O no sé, que diga que F va de R en R menos el Menos el 1. o el 2, no sé, no, el 2 es el 2. No te lo dice. Ok, acá, por ejemplo, F va de R en no sé, menos eso no por A, ponle que sea menos 3 a más infinito. No sé, habría que ver cuál es el vértice, ¿no? Pero no importa, acá el vértice. Supongamos que el K es menos 3. No te lo está diciendo. En realidad, vos lo que podés hacer es pensar como que va de R en R, o podés pensarlo, como no te lo dice, podés pensar en el que vos quieras. ¿Está bien? Entonces, en estos ejercicios en general, lo que vas a hacer es, como vos no te dice de dónde va, cuál es el A y cuál es el B, el conjunto de. El A lo vas a poder determinar porque el A es el dominio de la función, eso sí lo vas a poder determinar, pero el B no te lo dice. Entonces, como a vos no te lo dice, vas a tomar como conjunto de llegada a la imagen. Entonces, vas a hacer que la función sea epiyectiva, digamos, a la fuerza. O sea, si a vos te dice, supongamos, ¿no? F de x igual a
x menos 2 al cuadrado más 1, ¿sí? Esta es una cuadrática que tiene vértice en el punto 2, 1. ¿Está bien? Sí. Y como el A es 1, va para arriba las ramas, o sea que la imagen de esta función es de 1 a más infinito. Infinito. Bien. A ver, esta función en sí, digamos, vos decís, ¿es proyectiva o no es proyectiva? Y depende cuál sea mi definición de conjunto de salida y conjunto de llegada. Si yo defino la f que va de R en R, no es proyectiva. Claro. Pero si yo defino la f que vaya de R en 1 más infinito, sí es Ahí sí. proyectiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué me obliga a tomar como conjunto de llegada R o el conjunto de 1 más infinito? Y en realidad nadie me dice si sí o no. Entonces, como nadie me lo pide, en particular, Lo tomás como que es así. lo tomás vos, exactamente. Vos lo tomás. A menos que te diga lo contrario, a menos que te diga no, el conjunto de llegada es tal. Entonces vos ahí decís, bueno, como el conjunto de llegada es tal, no lo tomo. Hay que ver si corresponde. Exactamente. Después, la inyectividad, ¿sí?, de una función se va a dar sí y solo si cuando vos tomás dos valores de x distintos, implica que los valores de y son distintos. ¿Sí? F de x vale distinto que f de y. O sea, lo que está pasando gráficamente cuando una función es inyectiva es que a valores de x distintos, los valores de y siempre te tienen que dar distintos. Entonces, por ejemplo, esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque, por Sí, ejemplo, porque yo hago una hay traza. momentos que se repite. Exactamente. Hago la recta horizontal y acá, en este valor, en este valor y en este valor, se me repiten. Estos tres valores valen lo mismo en X. ¿Sí? En Y, perdón. Estos tres valores de X, Vení. A, B y C, son tres valores que FA, FB y FC valen lo mismo. Y son valores distintos de X, digamos. Entonces, tendrías tres valores distintos que valen lo mismo. Entonces, esa no sería inyectiva. Otra clásica que no es inyectiva es la parábola. ¿Sí? La parábola, Siempre se repiten dos claro, la, al la trazar. recta que traces, digamos, va a cortar en dos partes. Entonces, esta no es inyectiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea inyectiva? Y básicamente lo que tiene que pasar es que sea o monótona creciente o monótona decreciente. Porque si en algún momento deja de ser creciente, deja de ser decreciente, lo que va a pasar es que se repite. Entonces, por ejemplo, esta sí es inyectiva. ¿Sí? Una curva así sí, porque las rectas que vos traces, todas Sí, siempre sí, van a cortar en un único en un punto. solo punto. ¿Sí? Esa es la forma gráfica de verlo. Bueno, y va a ser biyectiva si la función es inyectiva y sobreyectiva o epiyectiva a la vez. Digamos, o sea, que tiene que ser las dos cosas a la vez. Bi viene de doble, digamos, entonces va a ser biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Vamos a ver un poquito la práctica, a ver si, para ver antes este, de continuar, para ver algún ejemplito de par impar, ¿sí? Para que tengan que claro. Digamos. Acá te dice, bueno, lo que tenemos acá, estos son de determinar dominios, funciones, esto es algo sencillo, digamos, relativamente sencillo, le agrega, o sea, es lo mismo que nivelación, lo único que le agrega logaritmo, que lo adentro del logaritmo, el argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces acá lo que van a tener que tener en cuenta, en este, por ejemplo, es que esto, lo de adentro, digamos, tiene que ser mayor que 0. Esto es mayor estricto de 0, y todo lo de abajo tiene que ser distinto de 0. ¿Ven? Entonces son las dos cosas que tenés que tener en cuenta. Acá lo mismo, digamos. Estos tienen que ser distintos de 0 y todo lo de adentro tiene que ser mayor que 0. O sea que se te vuelven, digamos, ejercicios, digamos, Sí, que está uno dentro del otro, digamos. claro. La secante acá, este que tenés acá solo pide dominio, así que el valor absoluto no te influye en nada. La secante es 1 sobre coseno de x, así que lo que tenés que tener en cuenta es que el coseno no puede ser 0. Y ahora tenés que tener en cuenta que el coseno vale 0 en infinitos valores. Entonces el dominio de este va a tener que sacarle infinitos puntitos. Porque va a ser, el coseno vale 0 en pi sobre 2 y en 3 medio de pi, pero más 2 pi por k. O sea Claro. que más el periodo, digamos. Entonces va a tener infinitos puntos que sacar, que bueno, queda medio restricto, pero no deja de ser, digamos,
es una mezcla entre lo que hiciste ahora y un cálculo de dominio. O sea que ese ejercicio, digamos, sería cálculo de dominio común. Después, para determinar si estas funciones son pares o impares, lo que hace acá, lo que vas a tener que hacer es ver, ¿sí? Por ejemplo, calcular f en menos x en cada una y ver si es o no parecida a f en x. Por ejemplo, en la A, al ser f menos x, vas a hacer menos x elevado a la sexta, menos 3 por menos x al cuadrado, más 5. Y como son pares estas potencias, el menos, como que desaparecen. Termina quedando x a la sexta, menos 3 por x al cuadrado, más 5, y esto es igual a f de x. Esta función es par. ¿Sí? Porque son iguales. F menos x igual a f en x. Bueno, así vas a tener que hacer con cada uno de los ejercicios. Digamos. Sí, analizar f en x y f en menos x, determinar si es par o impar. Y ahora nos metemos con lo que es inversa, que ya en un ratito lo terminamos. Digamos, porque vamos a terminar temprano hoy, pero bueno, igual te queda tiempo para hacer la práctica. Yo ahora me quedo conectado para ver si tienes alguna duda, pero vos como quieras, digamos. Si querés hacer otra cosa, no hay problema tampoco. Bueno, como observación, para tener en cuenta, lo que dijimos recién, toda función puede ser sobreyectiva porque tomamos como conjunto de llegada directamente a la imagen y ya está, la hacemos sobreyectiva. Sí, Pero el tema es que no siempre vamos a poder tomarla inyectiva. Pero lo que vamos a poder hacer, digamos, esto va a depender, digamos, del tipo de función, vamos a tener que poder tomar un dominio restringido, ¿sí? Una nueva función, por un dominio restringido, le ponemos un asterisco acá porque no es la misma función, es una nueva función, ¿sí? Por eso le ponemos el asterisco como cambiando el nombre, digamos. Va a tener dominio restringido donde sí pueda ser biyectiva. Por ejemplo, ¿no? Si vos tenés f de x igual a x cuadrado, vos sabés que esta no es inyectiva. No es inyectiva si vos la tomás como f de r en r, o si querés para que sea sobreyectiva, la tomás de r hasta en 0 más infinito. ¿Sí? Esta función no es inyectiva. No es. Pero si tomamos una rama sola. Pero si tomas una rama sola, si vos agarrás y definís a la f asterisco, ¿sí? Igual a x cuadrado, pero la tomás como la f asterisco de 0 a más infinito, en 0 a más infinito, esta sí es biyectiva. ¿Está bien? Esta sí es biyectiva y vas a poder hallar la inversa. El cálculo de la inversa de una función, ¿está bien? Va a ser despejando x, entonces acá tenías y igual a x cuadrado, ¿sí? Ojo, ahora estamos diciendo, importante, que la f asterisco es igual a x cuadrado la parte positiva. exactamente, de 0 más infinito a de 0 a más infinito. Entonces tú vos estás diciendo que los valores de x son siempre positivos. Entonces vos decís, bueno, ahora quiero despejar la x. Hago raíz cuadrada de y igual a raíz cuadrada de x cuadrado, sería lo que hacemos. ¿Está bien? Exacto. Esto es valor absoluto de x, no es x. Pero como yo estoy tomando los valores de x de 0 a más infinito, esto termina siendo igual a x. Si yo hubiese tomado la otra rama, me hubiese quedado menos x y te hubiese quedado otra cosa. Entonces ahora, la inversa de esta función, ahora lo que a vos te quedaría es x igual a raíz cuadrada de y. Lo que hacemos es cambiamos las x por las y te quedaría y igual a raíz cuadrada de x. Esta es tu f a la menos 1 de x asterisco, ¿sí? Porque es f asterisco, digamos. ¿Está bien? Sí, Esa es la función inversa. Sí, que calculo que algo te acordás de cómo calcular la función inversa, pero. Y era 1 sobre el x, digamos. En ese. Bien. Bueno, ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, lo interesante de las funciones inversas, esto lo hemos charlado la clase pasada, es que si vos tenés que la función va de A en B, la función inversa, que comúnmente la ponemos con un menos 1 arriba, va a ir de B en A. En A. ¿Ven?
Y por eso le pedimos también, la hacemos sobreyectiva, porque tenemos que ser exactamente la imagen para la vuelta, digamos, para que tenga sentido. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, esta es la definición de cuándo la función es inversa. Esto no es para el cálculo, sino es para verificar. A ver si te va a preguntar, verifique que estas dos funciones, una es la función inversa a la otra, y lo que tienes que hacer es la composición. Si la composición de las dos funciones le da igual a x, solamente a x, digamos, significa que las dos funciones son inversas. ¿Está bien? Es un sí solo sí igual. O sea, es como que si son inversas, te da la composición igual a x, y si te da la composición igual a x, son inversas. Entonces, ejemplos, por ejemplo, de funciones inversas: y igual a raíz cuadrada de x, y igual a x cuadrado, lo que vimos recién. ¿Sí? Si vos componés Sí. estas dos, te termina quedando igual a x. La raíz cuadrada de x cuadrado es igual a x. Y igual a x cubo igual a raíz cúbica de x. Son funciones inversas. Si las componés, digamos, si vos componés esto, te quedaría, no sé, la composición f compuesta con g, te quedaría de x igual a la raíz cúbica de x al cubo, se simplifican las x, digamos, los potenciales te queda igual a x. Por eso son funciones inversas. Otras son, por ejemplo, igual a e a la x igual al logaritmo natural de x. ¿Ven? Si vos componés e a la logaritmo natural de x, es lo mismo que x y logaritmo natural de e a la x también es igual a x. ¿Sí? Porque son funciones inversas. Porque las dos composiciones que estás haciendo f compuesta con g y g compuesta con f, digamos, son las dos distintas. E elevado al logaritmo o el logaritmo en e de x. Ambas te van a dar igual a x, pues son funciones inversas. Es medio como propiedad, digamos. Sí, sí. Ojo, importante notar que elevado a la menos 1 no es que elevas a la menos 1, sino que estás diciendo que es la función inversa y no va a pasar que es 1 sobre f. ¿Está bien? No es que va a ser 1 dividido la función. O sea, si vos tenés seno de x, la función inversa no va a ser 1 sobre seno de x, sino que va a ser arco seno de x. O sea, son distintas. ¿Sí? Ahora, la función inversa de una inversa termina dando lo mismo, digamos, o sea, si vos haces inversa de f y volvés a hacer la inversa a la f, volvés a la g, o sea que si vos conoces una inversa, digamos que es como de ida y vuelta. O sea, la inversa de x cubo es raíz de x, raíz cúbica de x, la inversa de raíz cúbica de x es x cubo, digamos, o sea, es un ida y vuelta, son inversas las unas de las Sí. otras. Digamos. Bueno, el dominio de lo que habíamos mencionado, que el dominio de la f es la imagen de la g y viceversa, digamos, eso es algo interesante. Y siempre que tengamos inversa, la inversa va a ser única, no vas a poder tener dos inversas distintas. Ojo, vos decís, pero yo la x cubo, la x cuadrado, digamos, lo que vimos recién. Si f de x es igual a x cuadrado, ¿sí? Como que tengo dos inversas, la rama negativa o la rama positiva. Y no. Claro, pero No es que tenés nosotros dos estamos inversas. tomando una imagen, estamos tomando una función prima. No es que tenés dos inversas. Lo que pasa es que f de x igual a x cuadrado, así, digamos, definida de r en 0 más infinito, si querés, esta función no tiene inversa. ¿Sí? Esta no tiene inversa. Inventamos una función distinta, ¿sí? Vamos a darle más amigo, f en a, así, o f sub 1, digamos, que le hacemos ir de 0 más infinito, Para que tenga un inverso. ¿sí? Pero no es la misma función, exactamente, de 0 más infinito, y esta sí tiene inversa, y hay otra más que podemos también llamar, hay infinitas en realidad, porque vos podrías haberla tomado, el dominio lo puedes tomar restringido como quieras, digamos, podría haber tomado desde 1 más infinito, desde 8 a más infinito, o por ejemplo, de menos infinito hasta 0 también, podría haber tomado, y haber tomado esta rama. ¿Sí? Y también esta tiene inversa. ¿Sí? Pero ojo, la función, digamos, lo que estoy haciendo es definir nuevas funciones. O sea, la inversa de esta f2 que estoy inventando es única. La inversa de este f1 que estoy inventando es única. No es que la f de x cuadrado tiene más de una inversa. La f de x no tiene ninguna inversa. Estoy
digamos, inventándome otra función con un dominio restringido, digamos, con un pedacito de la función Para tener para, una inversa. Sí. claro, para tener una inversa. Y como yo puedo agarrar el pedacito que quiera, tengo muchas inversas posibles para los distintos pedacitos. Pero para cada pedacito, digamos, hay una sola inversa, no hay dos inversas distintas. Eso era, ¿no? Para aclarar que, digamos, que quede muy claro. Bueno, opa, me fui. Para lo que es la parte gráfica, digamos, de inversas, de las funciones inversas, lo que va a pasar gráficamente, ¿sí? Es que, por ejemplo, e a la x y logaritmo natural de x, e a la x es esta, logaritmo natural de x es esta, ¿sí? Viste que una tenía asíntota con el eje x, la otra tenía asíntota con el eje y, y lo que nos Sí. sucede gráficamente es que estas dos, espera que lo voy a tener que acomodar ahora, Son así. tienen, Entre sí. tienen una simetría con respecto a la recta y igual a x. Para que me dé, pero hay una simetría con respecto a la recta y igual a x. O sea que está como un espejo, pero el espejo no se hace con el eje x ni con el eje y, sino con la recta y igual a x. Con la bisectriz, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si acá pasaba por el punto, este punto es el 3, ponele, 5, ahora va a pasar por el 5, 3. 5, 3, exactamente. Acá cuando era el 5, la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Igual te tienes que ser al revés, ¿no? Acá estoy chungueando. Sí. 5, importa, tiene que ser 2, porque tiene más chico. El 2 Mm. va a pasar acá por el, de acá, por el 3. El tres. ¿Sí? Eso es Exacto. lo que va a pasar. Eso, digamos, esa es la propiedad, digamos, de punto inverso. Y tiene sentido, porque vos viste que cambiaba dominio e imagen. El dominio de la Claro. otra y la imagen de la otra, bueno, se cambia valor de x por valor de y. O sea, tiene esa propiedad. Pero bueno, lo interesante es que gráficamente siempre tiene que cumplirse que la función y su inversa son simétricas con respecto al eje y igual a x. O sea que si vos haces una gráfica de una función, Sí, tiene que estar despejada con respecto a la bisectriz de los cuadrantes. claro, exactamente. Sí, de la bisectriz de los cuadrantes. Del primer y tercer cuadrante sería. Sí. Si vos tenés esta función así, lo que vos quieras, vos ya podrías determinar gráficamente cuál es la inversa, porque a veces es esto, ¿sí? Y lo que pasa es que es simétrica respecto a esa que tenés acá. Entonces tendría que ser más o menos así. ¿Está bien? Exactamente. ¿Sí? Lo que sí, si corta el eje X, las dos cortan en el mismo lugar, y bueno, se tienen que comportar, digamos, simétricamente con el eje igual a X. O sea que gráficamente ya podés más o menos determinar cómo es una gráfica o la otra. Bien. Solo va a ser inversa, solo va a tener inversa si es biyectiva. Entonces, es un sí, solo sí. Si es biyectiva, tiene inversa. Y si tiene inversa, es biyectiva. Digamos, eso es lo que veníamos charlando. Por eso analizamos la biyectividad y la sobrebyectividad. Y lo que hacemos, esto es lo que hemos visto antes, lo que hacemos para ver si tiene o no inversa es, bueno, analizamos la biyectividad, despejamos X y después reemplazamos la X por la Y de forma tal que nos termina quedando la inversa. Y si queremos, digamos al final, lo que podemos hacer es verificar si efectivamente lo que hallamos es correcto, y la forma de verificar es componer la función y su inversa y ver si te da igual a X o no. Si te da igual a X, es la inversa; si no te da igual a X, hicimos algo mal, digamos. ¿Está bien? Sí. Bueno, y lo que pide este práctico, fíjate que quedó cortito, es más teoría que práctica, básicamente. Lo que pide es hallar las inversas de las siguientes funciones. Las primeras son sencillas, ¿sí? Esta, digamos, es biyectiva. Este problema, el dominio de esta función es todos los reales. La imagen, como es una cúbica, ¿está bien? Y es una cúbica con una multiplicación y con un desplazamiento, pero la cúbica, la x cubo,
es la Sí, parábola cúbica que se llama. infinito a más infinito. Claro, sí, Hipérbol. es así la gráfica de 1, ¿no? Entonces, Exacto. como es inyectiva, es sobreyectiva, y aparte lo mide la imagen de todos los reales, esta va a ser biyectiva y también va a cumplir que Sí, no hay que agarrarla de a pedazos, digamos. no va a ser necesario. Entonces, cuando vos lo quieras hallar la inversa, lo que tenés que hacer es decir igual a 3x cubo menos 2 y despejás a la x. Te quedaría y más 2 igual a 3x cubo, divis por 3, y más 2 sobre 3 igual a x cubo, y aplicás raíz cúbica y te va a quedar raíz cúbica de i más 2 sobre Sobre 3 3, igual a igual a x. Entonces tu f a la menos 1 de x le cambié los valores. Te va a quedar raíz cúbica de x más 2 sobre 3. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y esta lo que va a tener que hacer es tomar una rama. Para tomar la rama, sí o sí, acá sí va a ser necesario ver el vértice. Y para hallar la inversa también vas a tener que usar la forma canónica. Claro, te iba a decir, hay que pasarla a la forma canónica. Claro. Menos b sobre 2 por a, te queda el x sub 0 o el h si querés. No sé si usas h o k. Es menos b sobre 2 por a, menos b sobre 2. Así que h es igual a 1 y el k es igual a, reemplazando en 1, te queda 1 menos 2 más 5, así que te quedaría 4. O sea que esto es lo mismo que x menos 1 al cuadrado Al más 4. cuadrado más 4. Y ahí sí puedes hallar la inversa. Pero ojo, como vos sabés que la gráfica, esta parábola, esta no tiene inversa esta función. Pero como está movida 1 para la derecha y 4 para arriba, es esta la gráfica, digamos. Exacto. O vos vas a tomar o la rama, Desde el ¿no es 1. cierto? Exactamente, de 1 a más infinito o desde menos infinito hasta 1. ¿Está bien? Cualquiera de las dos ramas. Cuando elijas una, lo que va a pasar es que cuando vos hagas raíz, bueno, no te va a quedar, te quedaría i menos 4 igual a x menos 1 al cuadrado. Cuando vos apliques raíz cuadrada en ambos miembros, i menos 4, acá te va a quedar valor absoluto de x menos 1. Y dependiendo Sí. si vos estás acá o acá, te va a quedar o menos x menos 1 o x menos 1. ¿Sí? Si estás en la rama de la izquierda, va con menos. Si estás en Va la con derecha, va menos, con sí. más. Exacto. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, y después, bueno, el resto de las gráficas, ojo, fíjate que en realidad este ejercicio lo que te pide es, o sea, este ejercicio es un poco más complicado. Lo que te pide es primero graficarla, y una vez que vos tenés el análisis de la gráfica de la función, digamos, ahí analizás dominio, después te fijás la forma de hacerlo, porque a vos ya te está dando por definición este ejercicio que el conjunto de llegadas todos reales. O sea que no todas van a ser inyectivas. Entonces vas a tener que ver qué dominio y qué imagen tenés para poder hacerla biyectiva. O sea que vas a tener como todo un procedimiento, digamos, larguito, digamos, de punto por punto. Y en caso de necesario vamos a tener que hacer alguna inversa. Vamos a hacer un ejemplo, así nos queda un ejemplo completito Dale. de alguno de estos, o inventamos uno, así te queda para la práctica completa para que vos. Bien, a ver, por ejemplo, uno parecido, vamos a meterlo distinto. Ponele que tengamos, voy a borrar esto. Ponele que tengas f de x igual a x menos 2 al cuadrado menos 5 valor absoluto. ¿Sí? Supongamos que esa es tu función. Bueno, lo primero que nos pide es indicar dominio en transición con los ejes coordenados. Dominio de f son todos los reales. ¿Ven? Es una parábola, es una función Exacto. cuadrática. Tiene un valor absoluto ahí, pero el valor absoluto no nos afecta nada, así que el dominio son todos reales. La intersección con los ejes coordenados es cuando x vale 0. Cuando x vale 0. Es la intersección con el eje y. O sea que acá te quedaría f en 0 igual a
menos 2 al cuadrado más, menos 5, perdón, menos 5. Valor absoluto. Así que te quedaría Menos 4 menos 1. 5, exactamente, 1. Y cuando i es igual a 0, te quedaría el otro, la otra intersección, que lo que tendríamos que hacer acá es, decimos, el punto acá ya sabemos que el punto es el 0, 1. Lo voy copiando ahí por el costado porque si no, después lo tenía que borrar. No me va a entrar en la hoja por eso. Igual 0 te va a quedar 0 igual a valor absoluto de x menos 2 al cuadrado menos 5. Como esto es valor absoluto y está igualado a 0, es lo de adentro. Igual a 0, le puedes sacar las barras, digamos, directamente. Sumás 5. Y acá aplicás raíz cuadrada, y te va a quedar raíz cuadrada más menos raíz cuadrada de 5 o raíz cuadrada de 5 igual a valor absoluto de x menos 2. ¿Sí? Cualquiera de las dos estaría bien. Y te va a terminar quedando igual a x menos 2 igual a raíz de 5 o menos x menos 2 igual a raíz cuadrada de 5. Acá te queda x igual a raíz de 5 más 2. Y acá te va a quedar, primero restás, dividís por menos, así que te va a quedar menos raíz cuadrada de 5 y te va a quedar x igual a menos raíz de 5 más 2. Esos son los dos valores posibles. Así que te va a quedar como punto de intersección raíz de 5 más 2, 0. Y menos raíz de 5 más 2, 0. Esas son las intersecciones con el eje Y. ¿Ven? Es lo que pedía este de acá. Y bueno, después te pide graficar la función. Bueno, a ver, acá lo que vamos a hacer para graficarla, como es una cuadrática, ya sacamos las raíces en sí, digamos. Lo que vamos a hacer es la gráfica que va a quedar. En realidad, lo que entendemos por esta gráfica es, esta sería la x menos 2, o sea que me muevo hasta 2, ¿sí? Bajo hasta 5. Bajamos hasta 5. ¿Sí? Y la gráfica que nosotros hubiésemos hecho sería, bueno, acá raíz de 5 más 2 pasa, menos 2 pasa más o menos por acá, y la otra sería por 4 aproximadamente, un poquito más grande de 4, así que la parábola que quedaría es el punto 2, y una cosa así. Ahora la agarro, ahora la arreglo. Una cosa así. Y la otra rama sería una cosa así. ¿Está bien? Esta sería más o menos la gráfica. ¿Qué pasa? Como en realidad después aplicamos valor absoluto, lo que nos hace es la parte negativa la vuelve positiva. La vuelve positiva. Sí. Entonces lo que va a hacer es graficarte esta. Sí. Digamos, ¿no? Esto, pero. Esta sí, y esta partecita, digamos, esta no iría. ¿Sí? O sea que quedaría esta gráfica que tienes acá. ¿Qué sucede? Esta función no es inyectiva ni por casualidad, digamos. Entonces, Ni queriendo. ni queriendo. Lo que pasa es que para poder tomar, porque acá el ejercicio dice elegir un subconjunto de puntos de A, del dominio, ¿sí? Y un subconjunto de puntos B de la imagen, donde la función restricción, en caso de necesario, bueno, acá va a ser necesario porque no es biyectiva, tenga inversa. Entonces vamos a tener que tomar una rama que sea Sí. biyectiva. En cuatro casos lo puedo hacer. Exactamente, 4 casos. ¿Y cuáles van a definirlo? Bueno, estos valores que tenemos acá. Exacto. Y el 2. Y el Entonces, 2, sí, sí. el 2 que es el punto medio. Entonces, podemos elegir, por ejemplo, este era raíz de 5 más 2, este era menos raíz de 5 más 2. Puedes tomar de menos infinito, A menos raíz de 5 más 2. sí, de menos raíz de 5 más 2 hasta 2. De menos raíz de 5 más 2 a 2. Y de 2 a raíz de 5 más 2. Y de raíz de 5 más 2 a más infinito. Exactamente. Bueno, cualquiera de esas puedes tomar. Bueno, no sé, ¿cuál te gusta? ¿Cuál querés?
De 2 a raíz de 5 más 2. Bueno, tomamos entonces, hacemos f asterisco, ¿sí? Que lo vamos a considerar ahora, de 2. Lo podemos hacer con corchete porque los puntos, no hay problema en tomar los puntos, digamos, de llegada. De 2 a raíz de 5 más 2. Y eso como imagen nos va a dar, ¿sí? Y ahora es importante tener en cuenta cuál es la imagen. Nos va a dar de imagen, para que sea biyectiva, De 0 a 5. de 0 a 5. F asterisco es biyectiva. Esta F asterisco es biyectiva. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que nos pide es hallar F asterisco a la menos 1 y graficarla. Bueno, entonces vamos a despejar esto. Entonces quedaría I igual a valor absoluto de x menos 2 al cuadrado menos 5. ¿Sí? Y esto vamos a tratar de despejar x. Pero ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de encima las barras de valor absoluto. ¿Qué pasa? Como tomamos este intervalo, si vos te pones a pensar, es el que corresponde al azulcito. ¿Sí? Sí. Que en realidad era el que estaba abajo dado vuelta. Esto lo tenemos que considerar como menos todo el choclo o todo el choclo como está. Digamos, ¿no? Sí. O sea, el x menos 2 al cuadrado, vamos a copiarlo, no cuesta nada. Menos 5 o x menos 2 al cuadrado menos 5 con un menos adelante. Como la rama que nosotros estamos tomando es la rama que estaba abajo, pero la pusimos para arriba, la que corresponde es a esta. A la de arriba, claro. ¿Claro? A la que corresponde en azul. Entonces, Sí, sí. lo que nosotros vamos a trabajar, como estamos en este caso, como, vos lo que escribirías acá en un examen dirías, como x pertenece al 2 raíz de 5 más 2, ¿sí? Entonces, tomás i igual y le cambiás el de valor absoluto con el menos directamente. ¿Sí? Sin barras, y ahora le pones la que corresponde. Si hubieses elegido alguna de las rojas, hubiese correspondido a la de abajo. Claro. ¿Está bien? Bien. Y ahora lo que tenés que hacer es trabajar algebraicamente para despejar i, para despejar x. Te quedaría menos i igual a x menos 2 al cuadrado menos 5. Entonces termina quedando menos i más 5 igual a x menos 2 al cuadrado. Aplicás raíz cuadrada. ¿Sí? Te quedaría raíz cuadrada de menos i más 5 igual a valor absoluto de x menos 2. ¿Sí? Y nuevamente, como estás acá, ¿sí? Va a ser igual a x menos 2 como está. Acá habría que poner, esto no me está dando el espacio a mí, pero acá tendrías que poner ya que x pertenece a 2 raíz de 5 más 2. ¿Está bien? Ya que pasa Está bien. esto, las barras de absoluto corresponden a, ¿sí? Se quitan, digamos, por x menos 2. Y te terminaría quedando, lo escribo acá arriba, porque no me entra el espacio, perdón por la despliquidad, No pasa x nada. igual a raíz de menos i más 5 más 2. Entonces, tu función f a la menos 1 de x asterisco, sí, porque es un asterisco, va a ser igual a raíz cuadrada de menos x más 5 más 2. ¿Está bien? Ajá. Bueno, y ahora la gráfica va a ser sencilla. En realidad, la gráfica está bueno que la hagas en el mismo lugar. Es la raíz de x para abajo, digamos, a ver, lo que harías es, bueno, esto lo borro así como es la gráfica, porque si no, no me va a entrar nunca el espacio. Dale. Lo voy a ver si borro acá. No, Sí, no. sí, igual quedó grabado, así que. Sí, 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 no te preocupes, pero yo para que digamos, se siga el razonamiento por lo menos. Bien, vos lo que queremos graficar esta inversa. Bueno, empezaríamos graficando la raíz cuadrada de x, es otro grafiquito de siempre, menos x, no, para abajo no, ¿sí?
Esto más 5, entonces quedaría, bueno, la raíz cuadrada de x, ¿sabes qué es esta? Así, igual a raíz de x. Y igual a raíz de menos x, lo que te hace es que la hace simétrica para el otro lado, te hace esta. Exacto. Está bien. El más 5, ¿sí? La suma. Te lo corre 5, pero para la derecha, porque te acordás que, ojo, esto lo pensás como menos x menos 5. ¿Está bien? Entonces el desplazamiento es de 5 para la derecha, no para la izquierda, porque a la x le está restando 5, no sumando. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Se te va hasta 5. Acá, se te va hasta 5. Y te quedaría esta que está así, acá. ¿Sí? Y ahora lo que te hace es te sube 2 unidades. O sea que te va a quedar, en realidad tendría que llegar hasta 5. Pero más o menos está por acá el 5. Esto con otro color. Rosita. Te sube 2, o sea que más o menos hasta acá, y te terminaría quedando, digamos, una cosa así. Más o menos. Es un poco mejor. No tanto, porque esto hace una cosa así. ¿Sí? Y si vos te pones a pensar, lo que tiene que pasar acá es que sea simétrica respecto al eje y igual a x. Entonces te tendría que dar simétrica respecto a esto que tenés acá. Y más o menos, digamos, es un poco abuso de la información, más o menos esta, digamos, tiene una cierta simetría con, o sea, si lo hiciéramos perfectito, con esta que tenés acá. ¿Está bien? Es lo que tiene que pasar. Es como que esto que sobresale acá tiene que sobresalir acá, y esto, esta rama larga tiene que corresponderse con esa rama. Hay una cierta simetría entre una y la otra. Digamos, ese sería el objetivo. O sea, si lo hacemos prolijo, bien en detalle, a mí la tableta a veces no me ayuda a la gráfica, tendría que pasar eso. Bueno, eso es lo que habría que hacer. Y lo que quedaría para ver es comprobar que la composición de las dos funciones te termina dando x. Pero bueno, eso también es sencillo, no tendrías que tener grandes problemas, pero es un pasito más que te pide que hagas, digamos. O sea, que compruebes ahora hacer esta función que hallaste acá, ¿sí? Con la función original, que es esta, ¿sí? Componerlas y ver que te da igual a x, exactamente igual a x. Pero bueno, es una composición dentro de todo sencilla. Y es para comprobar, digamos. O sea, si en el examen no te lo pide, no lo haría, digamos. Pero igual no te lo va a tener examen, pero bueno. Pero bueno, en general, digamos, en un evento del examen, comúnmente no se pide comprobar los obtenidos, pero bueno, si hay que saber. hay que hacer la composición de una con la otra. Bueno, y eso sería todo lo que corresponde digamos, a funciones, digamos, a este gráfico. No sé bien ahora cómo, digamos, la idea sería ahora que lo que nos queda, las 2 horas que quedan, sean de práctica, pero yo sé que vos estás complicado con otras materias también, así que no sé si preferís hacer práctica, si querés, o sea, si querés me quedo conectado yo, y vos hacés lo que quieras, y hablame, digamos, te dejo la cámara apagada, el micrófono apagado, y cuando tengas alguna duda me chiflas, y la vemos. Si no cierro la sesión, dejo de grabar ahora ya, porque la verdad no estoy grabando.